Y ahora ese maná lo desechan muchos. Y se van entusiasmados a buscar que les inyecte como esa porción de coach cada día, porque anhelan prédicas motivacionales cada día y se vuelven adictos a esas predicaciones motivacionales, como aquel que es adicto al azúcar o a las drogas y necesita una inyección para volver a tener ánimo. Y no puede vivir si no tiene esa inyección de adrenalina. Día con día buscan esos tipos de predicadores. Y me da tristeza porque no cambian sus vidas. La palabra que es de verdad cambia y transforma las vidas. Una persona me decía a mí, hermano Alex, me decía, ¿cómo es posible esto? Me decía. Yo me siento diferente por dentro, me decía, pero me miro al espejo y sigo siendo igual. Y solamente me reí porque fue un gran placer en mí de saber, aunque no podía explicarle, simplemente le dije, usted nació de nuevo. Usted nació de nuevo. Y me decía, pero ¿cómo es esto? Me siento diferente por dentro, me dice, y en el espejo me veo igual. Y aquel momento no tenía entendimiento de muchas cosas, pero ahora quiero compartirles algunas cosas. Solamente el pan de vida puede transformar nuestras vidas. De buscar la maldad a buscar el bien. Y quiero leerles Romanos capítulo 8, perdón. Romanos capítulo 8, versículo 28. Lo voy a leer en una versión distinta. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Aquí hay un estándar, dice como su Hijo, no como nuestra voluntad, a fin de que su Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Y el versículo 30 dice, y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponernos en esa relación correcta con Él, les dio de su gloria. Y en este versículo 31 dice, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que los entregó por todos nosotros, una pregunta, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie podrá, dije, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. ¿Con quién? Con Él mismo a través de Jesucristo. Y el versículo 34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Y dice, nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por todos nosotros. Y dice, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos a ti, Señor, la gloria y la honra, Dios Todopoderoso. Porque Dios, Señor, no abandonaste a la humanidad a la perdición a pesar del pecado constante, Señor, Padre. Señor, que había, Señor, en la humanidad. E incluso, Señor, Padre, movía sus puños delante de ti, Señor, diciendo que tú eras injusto. Pero tú, oh Dios, no fuiste solamente palabras, sino que demostraste ese amor tan grande, Señor, que diste a tu Hijo, a Jesucristo, para que viniera a esta tierra, Señor, y muriera, Señor, por todos los pecadores, Señor.
En Él tenemos redención, Señor, y vida eterna. Aún siendo Él inocente, cargó sobre Él nuestros pecados, Señor. Padre, gracias, Señor, porque éramos ciegos, Señor, e inútiles, Señor, de poder salir de este abismo, Señor, del infierno. Pero tú diste tu mano poderosa, tu diestra de justicia nos sacó de ahí. Padre, ten misericordia hoy de lo que hemos de escuchar este mensaje y tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Pásanos de muerte a vida, Señor, a ese lugar donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre. Aleluya. Amén. Como les estaba comentando, esta hermana, ella, en un abrir y cerrar de ojos, como estábamos comentando, haciendo un traslape entre el mensaje anterior y el de ahora, no sabía qué había pasado. Ella había despertado a una nueva vida. Y hablando acerca del pecado, hay tres grupos que les estaba diciendo. Uno que está muerto en sus delitos y pecados. Antes no había ninguno de estos grupos. Antes Adán era un hombre que obedecía la voluntad de Dios. Después del pecado existió solamente un grupo, que fue el grupo que estaba muertos en delitos y pecados. Toda la humanidad antes de Cristo estaba muerta en sus delitos y pecados. Muerto. El segundo grupo, muertos en su pecado, este grupo es aquel grupo que muchas veces lo miramos cuando Jesús llegó. Lo vamos a leer, Juan 9:41, para que ustedes lo puedan tener nada más. Después nos vamos a volver a ir al libro de Romanos. Juan 9:41. Este grupo es el grupo donde saben que existe Dios. Es el grupo donde han participado de la naturaleza divina de Dios, pero han tomado la decisión de apostatar, de rebelarse en contra de Dios, de buscar su propio reino, y aún sabiendo que Dios los va a llevar a juicio un día, y ellos no desean doblegar su corazón al arrepentimiento para humillación, sino que se comportan soberbiamente. Entonces, y han rechazado la gracia, han desechado la cruz. Entonces, dice Juan 9:41, dice, Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecados. Mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. Es decir, Jesús les dice, miren, hay un grupo que está ciego en su pecado, está muerto. Y aquellos que reconozcan su pecado en ese primer grupo van a vivir. Pero ustedes están colocados en un segundo grupo donde dicen que realmente tienen pecado, que realmente ven su pecado, pero no quieren arrepentirse. Entonces, en este contexto, Jesús los está llamando al arrepentimiento a personas que conocen de la ley, que conocen de la palabra. Son personas religiosas, son líderes judíos. Y ellos no reconocen a Jesús como Señor. No quieren arrepentirse de sus pecados, tenerlo como ese cordero con el que mataban ellos. No quieren tener ese cordero. Reconocen que proviene de Dios, pero no quieren aceptarlo. Entonces, y les dice, ustedes reconocen que tienen pecado. Reconocen que no están ciegos como los otros grupos. Y por tanto, ustedes están muertos en su pecado. En su pecado. Esto me lleva al libro de Juan, cuando dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es como una doctrina que dice que solamente los elegidos, tergiversan ese versículo, que solamente son aquellos que como un imán, que lo tiene, no sé la palabra ahorita, como un imán que reaccionan a la voz de Dios. No. Aquellos que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Apareció la luz de Dios y nos alumbró a todos nuestro pecado. En esa voluntad estábamos esclavos al pecado, pero cuando vino la luz de Dios, aquí estamos predicando la palabra. Pueden haber muchos grupos,
Cuando se está predicando esa palabra, hay luz de la palabra, hay luz de la palabra, hay una señalización del pecado. Entonces la persona dice, wow, estaba pecando, esto es pecado, me puede llevar al infierno. Y aún sabiendo eso, si nosotros rechazamos esa luz, nos colocamos en un grupo. Sí sé que es pecado, pero me da igual tenerle odio a mi vecino. Sí sé que es pecado estar con la mujer de mi prójimo, pero me da igual. Y en esa misericordia Dios puede tener misericordia de nosotros, sigue teniendo misericordia de nosotros, pero podemos morir en nuestro pecado, reconociendo que era pecado, pero no decidimos arrepentirnos. Entonces, en esa predicación del Evangelio, en esa exposición que vino Cristo a dar de la luz del Evangelio, ellos no quisieron arrepentirse. Y Jesús les decía, yo les digo esto, les decía, porque quiero que ustedes se arrepientan. Yo les digo esto. Cuando yo lo vi, dije, wow, no es como esa doctrina que solamente dicen que los elegidos son salvos. No, Dios no quiere que ninguno se pierda, que ninguno perezca. Entonces, sí éramos esclavos al pecado, sí éramos esclavos al pecado. Pero cuando esa luz de Dios viene sobre nuestras vidas, nos da la potestad de reconocerlo si nosotros deseamos, si nosotros queremos. Nos abre la puerta de decir, mira, tus pecados yo los pago, yo los pagué. Porque la analogía del poder del pecado es que se hizo esclavo del poder del pecado. Es decir, se hizo un amo, alguien tomó a una persona como esclavo. Y esa persona tiene que obedecer todo lo que le dice ese amo. Decirle, mira, lo lleva amarrado de aquí del cuello, mira, hoy vamos a beber. Y lo lleva del cuello ahí. Y tal vez quiere estar allá adorando a Dios. Y le viene a alguien a decirle acá, mira, vamos a la iglesia. No, yo no quiero ir a la iglesia, eso es para tontos. Eso es para viejitos. Pero como nos tienen amarrados acá a la ley del pecado, entonces nosotros, esos pensamientos del pecado, esos pensamientos de muerte, son propios de nosotros. Y pensamos que la vida es comer, es bailar, tomar, drogarse. Pensamos eso, porque estamos atados a los pensamientos de muerte continuamente. No podemos tener ningún pensamiento de vida porque estábamos atados. Ahora, cuando la luz del Evangelio viene, esa luz del Evangelio, se ha expuesta la palabra, corta esas ligaduras y nos da a nosotros la potestad de decir, Señor, bueno, yo reconozco que tú eres mi Señor, reconozco mis pecados. ¿Por qué? Porque se encendió una luz y vimos nuestro desorden. Pero cada persona tiene la capacidad, Dios le dio la capacidad, estábamos hablando el viernes pasado, de reconocer su pecado voluntariamente o no reconocerlo. Dios le dio la capacidad a Adán de poder decir, obedezco o desobedezco. Y es la misma analogía. En Cristo tenemos la capacidad de obedecer o no obedecer. Entonces, aquellos que hemos pasado de muerte a vida, porque reconocimos a Jesús como Señor, se corta ese lazo del pecado. Y empezamos a caminar en un camino nuevo. Empezamos a caminar, ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. En esa esclavitud es una esclavitud por amor. Cada día nosotros elegimos en obedecer a Dios o no obedecerlo. Somos llevados, le estaba diciendo el viernes pasado, al jardín de nuevo, espiritualmente. Vamos a ser llevados al jardín literalmente en un momento, cuando vayamos al arrebatamiento. Pero por el momento es espiritual. Entonces, en esta tierra, nosotros tenemos la voluntad de rendirnos, nuestra voluntad a Dios continuamente. Podemos decir, por mucho que podamos decir, no, yo no quiero servir a Dios, yo no quiero seguir adorando, yo no quiero leer la Biblia. Nosotros tenemos esa voluntad. No es de sentir, como alguien me dijo una vez, es que hermanos, que no, yo cuando siento leo la Biblia y cuando no la siento no la leo. Entonces muchas veces tenemos la mayor ejemplo es cuando nosotros estamos
en un trabajo. Y nosotros decimos, bueno, cuando sentimos o que trabajamos o tenemos que trabajar por obediencia. Entonces eso se llama fe. Entonces nosotros leemos la palabra por fe, aun cuando no sentimos, no queramos hacerlo. Oramos por fe. Muchas veces no queremos hacerlo, pero ¿por qué no queremos hacerlo? Bueno, es que porque hay una naturaleza. En nosotros, todos estamos muertos en delitos y pecados. Y aquí hay una naturaleza antigua y una naturaleza nueva. Todo esto, todo nuestro ser tiene que ser rendido con la cruz del Calvario. Vamos a ir tocando ese punto. Una naturaleza nueva y una naturaleza antigua. Hemos sido vivificados en el Espíritu. Hemos nacido de nuevo espiritualmente. Pero hay una lucha constante en nosotros. Que como esa hermana me decía, después me decía, pero hermano, sé que no soy la misma, pero sigo teniendo problemas con perdonar a mi esposo. Y era una lucha constante. Ahora nosotros, quiero leer ese salmo, Romanos 6. Dice Romanos 6, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Aquí hay algunas cosas que no voy a entrar, más que todo en el tema que estamos tocando. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Miren lo que es tan importante el bautismo, hermano. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos, es decir, en el bautismo, también como una figura, cuando nos bautizamos, dice, Cristo fue levantado de entre los muertos por el glorioso poder del Padre. Ahora nosotros también podemos vivir, dice, una vida nueva. Empezamos nosotros a anhelar una vida nueva en Cristo. No hay explicación para la mente humana. Decíamos nosotros, ¿cómo es aquel posible que ahora el que amaba fumar marihuana, ahora ya no la quiere? Y decíamos nosotros como, mire la mente corrupta, el ser humano. Entonces alguien me decía, bueno, tu carnal se fue, me decía, gloria a Dios, hay más, decía. Y mi mente corrupta, digamos, yo no entendía por qué mi hermano se había ido y había dejado supuestamente esto tan bueno que era la marihuana. Entonces de repente empecé a venir a conocer los caminos que él había conocido. Y una de mis oraciones fueron estas: Señor, Padre, gracias porque esto es mejor que la marihuana. En mi poco conocimiento en oración, digo, qué glorioso esto. Y esto me lleva a aquellas mismas palabras que el salmista dijo: mejor que los muchos amores de muchas mujeres. Porque no hay comparación el amor de Dios. No hay comparación. Todas las cosas de este mundo solamente son copias baratas. Y ese es el engaño del diablo. Por medio, engaña al enemigo, engaña a los seres humanos por medio del pecado. Por medio del pecado. Es como decirle a un muerto, esto que les estoy tratando de decir, cómo engaña al enemigo a la gente que está en el mundo. Por medio del pecado se da, y es por medio de la ley. Es decir, esto viene y una persona está muerta, está en el hospital, ¿cómo le llaman? Donde están los muertos, el forense, la morgue. De repente crean una ley y hay una ciencia por medio de cómo se va deteriorando el cuerpo.
Entonces empiezan a estudiar cómo se va corrompiendo el cuerpo humano. Entonces, por medio de esa ley, ahora tienen más entendimiento de saber cómo se va corrompiendo el cuerpo humano y cómo las células van muriendo. Entonces, el enemigo utiliza que estamos muertos en nuestros delitos y pecados para ofrecernos sus copias baratas y así engancharnos. Digamos, no se engancha porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no tenemos vida. Ahora, esa misma naturaleza que estaba en nosotros tenemos que irla crucificando cada día. Amén. Cada día. Hemos sido renovados de muerte a vida. Y dice aquí que hemos sido, dice, tal como Cristo fue levantado de los muertos, el versículo 4, por el poder glorioso del Padre. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, buscando las cosas del cielo. Dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados, dice, como Él. Sabemos, dice el versículo 6, que nuestro antiguo ser pecaminoso, dice, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Es decir, ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Aquí es donde viene una persona y me puede decir a mí, bueno, es que hermano, yo no puedo dejar de pecar. Bueno, aquí hay dos. O no ha nacido de nuevo, o es un niño espiritual. ¿Cómo? Si no ha nacido de nuevo, ¿cómo va a obedecer a Dios? Si el nacer de nuevo es que Cristo vive en él. Amén. Entonces ya no va a tener las ansias de fumar marihuana o de hacer las cosas malas. Ya no va a tener la necesidad de hacerlo. Y lo va a aborrecer. No va a querer hacerlo. Antes era un empedernido, hermano, en el fútbol. Entonces, cuando vine a Cristo, todo eso cambió, esa mentalidad cambió. Entonces me ponía a pensar, pero ¿qué mente la mía tenía antes? Estaba cegado, estaba ciego. Prefiero pasar más tiempo leyendo la Escritura ahora que poder estar 2 horas o 4 horas viendo un partido de fútbol. Y eso solo hace el nuevo nacimiento, el poder del Evangelio. Ahora las otras personas pueden estar diciendo, oh, cómo pierde el tiempo. Pero nosotros que estamos vivos en Cristo sabemos que esto es la vida, que esto es la vida. Porque el estar vivos en Cristo, hermanos, usted póngase a pensar, el que estaba muerto en sus delitos y pecados, viene y está lo que es tomando el vicio del cigarro. Su inconsciente no sabe de que lo va a llevar a la muerte o a una enfermedad pulmonar. Y yo he visto personas aún a su edad de 70 años, enfermos de cáncer, con los 2 pulmones malos y fumando todavía. O jóvenes, tal vez de que empezaron a tomar de una edad muy corta y les pegó cirrosis y esclavos al pecado, no les importa. No tienen el entendimiento. O tal vez un hombre que golpea a su mujer continuamente no sabe de que puede provocarle la muerte o puede también provocar a los hijos una lastimadura en su corazón para odiarlo. Entonces los que estamos vivos en Cristo, antes de que ese pensamiento venga a nuestra mente, Dios nos dice a nosotros que podemos lastimar los corazones de las personas. Aunque se pueden sanar físicamente de aquí los corazones de las personas, solamente Dios puede sanarlos. Solamente Dios. Entonces los que están vivos en Cristo van más allá, al Espíritu, antes de ocurrir las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros hizo resucitar a Cristo, a ese que miraba las cosas celestiales antes que las terrenales. Entonces empezamos a tener una nueva vida en Cristo. Quiero leerles Romanos 7, versículo 24.
Y esto es muy necesario, amados hermanos, que podamos nosotros entender estas cosas. Porque hemos nacido de muerte a vida, pero también tenemos una naturaleza que tenemos que llevarla día con día a la cruz de Cristo. Dice este versículo, lo vamos a leer desde el 23, desde el 21. Me gustó esta versión mucho. Escuchen, dice Romanos 7:21, dice, he descubierto, dice, el siguiente principio de vida. El apóstol Pablo dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Está hablando aquí un cristiano, un creyente. Está hablando aquí un hombre que es conocedor de la ley de Dios. Está hablando aquí un cristiano que ha caminado ya varios años y ha sembrado muchas iglesias. Está hablando aquí un hombre que se dio por todo su ser a hacer la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios, él está explicando en la carta de los Romanos que descubrió un principio. El principio que descubrió aquella hermana que me dijo, hermano, aunque sé que soy otra persona, aunque sé que no soy la misma persona, estoy luchando con perdonar a mi esposa. Ella descubrió ese principio, que estaba empezando a tener una lucha. Y el apóstol Pablo dice, he descubierto este principio, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer el mal. Esta hermana me decía, no puedo evitar tener ese pensamiento de maldad. Entonces, en la vida cristiana muchas veces nosotros podemos pasar muchas circunstancias, de muchas pruebas, a un jefe que no nos pague, alguien que de repente como Caín lastime a su hermano, un propio hermano pueda lastimar nuestro corazón. Muchas veces como Saúl persiguiendo a David, un pastor, algún líder, un padre de familia persiguiendo a su propio hijo, hasta humillarlo, y tal vez estando en lo correcto David. Y luchaba con ese sentimiento David de quererle hacer mal a Saúl. Su propio general le dijo una vez, mátalo, aquí está, Dios te lo puso en bandeja de plata. Y nuestra alma puede ser así, decir, quítatelas, es el tiempo. Y somos cristianos, somos creyentes, hemos caminado en el evangelio, y decimos nosotros, ¿cómo es posible esto? Y nos podemos llegar hasta hacer la pregunta, decir, ¿será posible que nací de nuevo? Claro que sí. Si has buscado las cosas celestes, si has perdonado en un principio, has buscado la palabra, eso no lo puede hacer un muerto. Solamente aquellos que han crucificado la carne, aquellos que han tenido a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Y en esos procesos nosotros debemos de entender de que hay un crecimiento, de que empezamos, como dice la Escritura, que Él crecía en sabiduría y en gracia. Es decir, Cristo. Ese Cristo que nació en esta tierra también nació en nuestros corazones. Como nació en Belén. Como nació en ese lugar sucio. Así nació en nuestros corazones. Y es necesario que Él crezca en nosotros. Para que nosotros menguemos. El yo de nosotros tiene que caer por causa del que Él ha crecido. No es al revés. Tenemos que buscar alimentarlo. ¿Cómo lo vamos a alimentar al Cristo que vive en nosotros? Por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de hacer su voluntad. Entonces Él va a crecer en nosotros, Jesús va a crecer en nosotros, en sabiduría y en gracia en nosotros. Entonces, esa naturaleza divina tiene que ir absorbiendo todo, poco a poco, hermano. Tiene que ir
absorbiendo todo, para que Él se enseñoree de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Se enseñoree de nuestro ser. Y nosotros digamos no solo de palabra Señor, sino Señor porque le rendimos espíritu, primero que ha sido nacido de nuevo, el alma también. Como los temas que está tocando el hermano Juan. Conquistar nuestra alma. Si ha venido odio en nuestro corazón, decirle, Señor, ayúdame a perdonar a fulano de tal. Ayúdame a perdonar a mis padres. Yo, por medio de esta predicación, entendí de que estoy muerto en delitos y pecados. Reconozco que tú eres Señor y puedes ayudarme. Y en esta decisión nacemos de nuevo y Él nos ayuda a nosotros a no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, soberana de Él. El apóstol Pablo descubrió ese principio. Descubrió, porque muchos creyentes piensan esto, piensan de que vienen y son resucitados y ya piensan que caminan en el cielo, hermano. Entonces, y lastiman a otros hermanos con codicias. Incluso, hermanos, si entre nosotros podemos estar acá y de repente miramos a un hermano que no tiene una actitud correcta delante de Dios, y si no la tiene delante de Dios, no la tiene delante de nosotros, porque usted es el prójimo, y si no lo ama a usted, no ama a Dios. ¿Cómo va a amar a Dios que no lo ve si no nos amamos nosotros mismos? Entonces, si no hay una actitud correcta entre nosotros, nosotros no podemos venir y acusarlo directamente. Tenemos que tener ese tacto de no lastimar más su corazón. Digamos, ese es el espíritu de vida. No podemos llegar ahí y tratar de juzgarlo y ponerlo en mal porque pueda llegar a hacer que lo lastimemos tanto que no se levante después. Entonces, si actuamos de la misma manera que Cristo actuó en nosotros. ¿Cómo? Bueno, vino el apóstol Pedro, todos lo negaron, pero Dios iba a levantar a Pedro para líder, de un liderazgo. Y llegó a él con amor a restaurar a Pedro. Entonces, nuestra actitud debe ser siempre de buscar ser como Jesús. Siempre. No nos podemos comparar a un líder, hermano. No nos podemos comparar a fulano de tal, a fulano. No. Nuestra visión siempre va a ser Cristo. Tenemos que crecer como Cristo. Muchos tienen al apóstol Pablo como el líder a seguir. No. Les decía hace mucho tiempo a algunos hermanos, miramos escrito del apóstol Pablo, muchas cartas, lo que sufrió, cómo le costó entender el evangelio, venía de una religiosidad, y su amor por querer obedecer a Dios, y se encuentra en este punto. Pero él, si caminó algo en su santidad, hermano, muy posiblemente es como de aquí, en todo su trayecto, de aquí, a todo el trayecto que Cristo pasó de aquí, allá a Honduras. Digamos, la vida comparada entre el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo no tiene comparación. Si Pablo fue lo que Pablo fue por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en todo ese trayecto que el apóstol Pablo, él luchó contra odio, luchó contra egoísmo, luchó contra la envidia, luchó contra la fama. Aun cuando el apóstol Pedro era reconocido, Apolos era reconocido, él llamó a la iglesia de Dios a no tener un reconocimiento parcial por cada apóstol, sino que miraran a Cristo. Entonces luchó con todo y eso. Luchó cuando le dijeron, tú eres el dios Júpiter. Se rasgó sus vestiduras porque había tentación en él. Entonces no podemos caminar nosotros como creyentes pensando de que el diablo no nos puede tentar y que no hay tentación en nosotros. No, sí hay. Amén. Pero cada vez que haya, nosotros tenemos que rendirnos. Amén. Dice, cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que es hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. A propósito, cuando ustedes leen Romanos 6, Romanos 7 o todo 8 o 9, habla de un solo tema. Los hombres han separado lo que son los temas.
pero habla de un tema en común. Así que cuando usted lo lee, piense esto, que él está hablando de un tema en común. Romanos 5, 3, 2, está hablando de un tema acerca de la salvación del ser humano. Dice, y habla de 3 leyes también. Usted póngase a pensar, habla de la ley de Dios, la ley, la Torah, lo que nosotros nos dice, honrarás a padre y a madre. Eso, y también habla de la ley del pecado, es decir, una ley que nos dice que íbamos muertos y que hacíamos las cosas del pecado, la ley del pecado. Y habla también acerca de la ley de Cristo, la ley del Espíritu. Entonces muchas veces, si no tenemos esa separación o no leemos otras versiones, nos vamos a confundir. Han llegado muchos a decir de que la ley que se está hablando acá en muchos otros versículos es la ley de la Escritura. No es nada, no está hablando de eso. Cuando dice nos ha libertado de la ley del pecado, es de la ley del pecado. De eso está hablando, no de la ley de Dios. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder, dice el apóstol Pablo, dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado. Dice que todavía está dentro de mí. Y dice esta versión, soy un pobre desgraciado. En otras versiones dice, miserable de mí. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién me libertará? Porque, hermano, solamente un hombre o una mujer, este es como que usted diga que llega a una calle con una pared, que usted ha buscado a Dios con todo su corazón, y de repente usted se da cuenta que no puede obedecer a Dios como lo quiere obedecer. Siempre hay algo allí. Y es que, hermano, hay una naturaleza en nosotros que tenemos que vencer. En nosotros puede estar más pequeña, pero en otros puede estar más grande. Y como somos un cuerpo, tenemos que compartirnos. Hay otros que están muertos dentro de la iglesia. Y muchas veces tenemos que participar de las obras que ellos hacen. Es decir, que si ellos están muertos, sus delitos y pecados, para ellos está bien tener envidia. Y le van a llegar a tener envidia a usted, le cuento. O van a querer también llevarle chisme de aquí para allá. Y usted va a decir, pero ¿por qué lo hacen? Si somos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque están muertos sus delitos y pecados. O su naturaleza vieja, su naturaleza nueva no ha crecido para esclavizar a la naturaleza vieja. Entonces de repente usted es tentado con esas cosas. Y tiene que vencer esas cosas. ¿Cómo? Perdonando. No yendo a hacer las mismas cosas que ellos hacen. Entonces uno es tentado. No se puede uno cerrar como hacían los monjes en 1600, 1700, que ellos querían obedecer a Dios, y como querían obedecer a Dios, bueno, me encierro. Así, bueno, qué bonito, no tengo problemas con nadie, ni con la suegra. No, esa no es la vida cristiana. No es la vida cristiana, es salir y participar de las cosas del mundo. Dice Rema de Maestro, es como poner a un pelícano, no pelícano, es de los que son como rosaditos, los flamingos, que son sus vestiduras bonitas y rosadas, ¿va? Pero con las patitas no manchan sus vestiduras, sino que con las patitas están parados ahí y no manchan sus vestiduras. Entonces nosotros estamos en este mundo así, ahí siendo delicados para no manchar nuestras vestiduras, porque hemos nacido a una nueva vida. Dice, gracias a Dios, dice. Esta es la respuesta. Dice, gracias a Dios, la respuesta, dice, a esta pregunta. ¿Cuál pregunta? Cuando dice, miserable de mí, ¿quién me libertará del dominio del pecado y de la muerte? Y el apóstol Pablo dice, gracias a Dios. La respuesta se encuentra en Jesucristo. Dice, Señor nuestro. Dice, así que ya ven, en mi mente de verdad
quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Vamos a leer Romanos 8:1, porque es la continuación. Muchos se quedan allí y ese es el problema. No enlazan con lo demás del contexto. Entonces ya ve, dice hermano, dicen otros, soy esclavo del pecado y puedo hacer lo que la carne quiera que yo haga porque ya ves, soy esclavo del pecado. Y no, dice que no. El apóstol Pablo sigue, dice que la respuesta es Jesucristo. Dice, por lo tanto, dice él, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Para los que pertenecen a Cristo Jesús ya no hay condenación. Dice, porque ustedes pertenecen a Él, dice. Dice, el poder del Espíritu que da vida a los que ha libertado del poder del pecado y que lleva a la muerte. El poder del pecado lleva a la muerte, dice. Romanos 8:3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios lo hizo, que la ley, dice, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo, como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados. Es decir, hermanos, por cuanto Adán pecó, toda la humanidad está esclava. Entonces, alguien que debía algo a alguien tenía que someterse como esclavo y no podía pagarle. Había una ley antes de que cuando no podía pagar el varón iba como esclavo y todos sus hijos a esclavitud. Tenían que trabajar para poder salir y ser libres. El problema es este, que ninguna cosa buena podíamos hacer para salirnos del reino de las tinieblas. Y entonces estábamos muertos, estábamos en vida. No podíamos salir. ¿Cómo podíamos pagar nuestra propia deuda si no podíamos hacer nada bueno? Entonces viene Dios en su infinita misericordia. Y si alguien podía decir, algún vecino decir, yo voy a morir por ti, como muchos filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Buda, que cada persona podía ser salvada según ellos o por reencarnación. Falso, porque todas las personas estaban esclavas. Si alguien venía a decir, yo voy a pagar por tu vida, y decir, no, le diría el esclavo, pero si tú eres esclavo también mío, ¿qué me vas a pagar? Ni tú puedes pagar por tu propia deuda, que vas a andar pagando por otra deuda. Entonces vino Dios, te ofreció a su Hijo por pago de toda la humanidad. El pago de un solo hombre fue más precioso que la deuda de todos los pecadores. Esa deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Entonces aquí es que la cruz es anti-orgullo, hermano, porque el hombre siempre quiere decir, no sé si tal vez le han estado ustedes en una cena y le dicen, yo pago, y la otra, no, déjalo así, yo pago, y pelean ahí. Entonces así está el ser humano con Dios. Dicen, no, ya la deuda fue pagada, no, yo no quiero gratis nada, es que ya fue pagada, no, pues yo me quedo aquí. Y Dios, la deuda fue pagada, eres libre del pecado. Puedes tener una libertad en Cristo, puedes dejar las drogas, puedes dejar de robar, puedes dejar de mentir, dejar de hacer el mal continuamente. Y las personas no quieren, porque quieren sentirse agradables, porque el pecado agrada a la carne. El orgullo es parte del pecado y el orgullo agrada a la carne. Ustedes no sé si han pasado de que han llegado y dicen, oh hermano, qué buen trabajo. ¿Cómo se siente? Bien, para el ego. Bien. Pero en el momento que nosotros decimos gloria a Dios, Dios me dio la oportunidad de poder conocer algo. Usted está diciendo gloria a Dios. Entonces usted le da la gloria a Dios. Y aprendemos nosotros cómo es esto de la vida cristiana. Dice el versículo
4 dice, lo hizo para que cumpliera totalmente la exigencia de la justa ley de Dios. La exigencia justa de la ley de Dios era que un santo tenía que morir. ¿Había algún hombre santo? No. Solamente Dios mismo. Entonces aquí es donde se habla de la doctrina acerca de que Dios fue encarnado, que Dios mismo se encarnó para pagar por nuestros pecados. No podía ser un hombre natural, no podía ser un ángel, sino que Dios mismo pagó por nuestros pecados. Dice, a favor de nosotros, ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, ya no somos esclavos, sino seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza del pecado piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Ahora, hermanos, en Romanos 7 habla acerca de que se da la analogía de entre una mujer, que una mujer viene y no puede casarse de nuevo si su antiguo marido no ha morido, no ha muerto. Entonces, está aquí el marido que nos esclaviza al pecado. Ahí está. Nosotros, como una mujer, no podemos buscar a Cristo porque está vivo todavía el que se enseñorea de nosotros. Cuando nosotros decimos Cristo es nuestro Señor y Salvador, ese muere. Ese muere. No podemos nosotros, dice Santiago, tener dos fuentes, agua amarga o agua dulce. No podemos decir nosotros, poner a Cristo en la sala y en el basement al otro, porque eso es adulterio. Por eso le dice, oh personas adúlteras, fueron enemigos de Dios, se constituyeron enemigos de Dios, porque amaron más los placeres de este mundo. Entonces, en el creyente debe de llevar a la cruz a ese antiguo hombre que lo esclavizaba, y debe llegar a aborrecerlo, porque está lastimando a aquel marido que dio su vida por nosotros. Ese nos mata y ese nos da vida. Entonces debemos de nosotros de entender de que aquel que ha sido muerto al pecado ahora está vivo para Cristo, de entender esa analogía. Dice, pues la naturaleza Romanos 8:7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso dice, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Hay una analogía también, hermanos, para entenderlo, que es como la fábrica del pecado. Éramos una fábrica constantemente de pecar fuera de Cristo. Cuando estábamos atados a ese hombre fuerte, a ese marido que nos llevaba a la muerte, éramos una fábrica constante, no queríamos a Dios. Pero de repente, conocimos a Cristo, murió por nuestros pecados y destruye esa fábrica. Se cumple lo que dice la Escritura en Génesis. Quiero que lo leamos y vamos a terminar con esa. Génesis 3. Donde dice que aplastará la cabeza de la serpiente. Aquí está, Génesis 3:14. Dice, vamos a leer el 15, dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti
y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces, en esa profecía dice el Señor, destruiré esa fábrica del pecado en aquellos que creen, como aquel que aplasta la cabeza de la serpiente, la mata. Pero ¿qué pasa cuando la serpiente está muerta, pero todavía hay en su cuerpo ese movimiento de la cola? Y todavía puede tener la reacción, aunque esté muerta, de morder. Está muerta. Entonces el poder del pecado en el creyente así está. Ya no está viva, pero está ese movimiento. ¿Por qué Dios permite esto? Porque el Cristo que está en nosotros debe de seguir aplastándole la cabeza al diablo. Debe de seguir nuevamente, constantemente, la gloria de Dios en nosotros, aplastándole la cabeza al enemigo. Recuerdo que esto no lo comprendía. Y tuve un sueño, hermano, donde me seguía un buey y me subí a un árbol tan maravilloso. Me subí al árbol y me mantuve allí descansando y no pudo subir. Se despeñó desde arriba, se aplastó. Cuando se aplastó, se convirtió en una serpiente. Y bajé y lo quedé viendo y digo, qué cosa tan tremenda. De repente vi y volteé a ver porque quería saber si estaba muerto o no. Y miré una vara en mi mano. Hermanos, nosotros tenemos esa vara, esa autoridad en nuestra mano. No nos podemos acercar al pecado tanto, hermano. Óigame, porque nos puede llegar a lastimar. Porque tiene esos coletazos todavía. Y esa autoridad que Dios nos dio a nosotros es para seguirle aplastando la cabeza al diablo. No podemos seguir jugando con el pecado nosotros. Y nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame. Y yo creo que tú vives en mí. Como tú vives en mí, tienes esa potestad y esa autoridad para seguir aplastándole la cabeza al diablo. ¿Cuánto tiempo, me dijo alguien, vamos a tener esta lucha? Hasta que seamos levantados, hermano. Hasta que seamos levantados. Puede ser de que caímos en una prueba y Dios nos permite nuevamente pasar por ahí mismo. Porque el nombre de Cristo tiene que ser glorificado. No su nombre, no nuestro nombre, sino el nombre de Cristo tiene que ser glorificado. Amén. Vamos a orar. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios por medio de la sangre preciosa de Jesús, hermano. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes, hermano. Y así es como Dios levantó a Cristo de entre los muertos. También Él les dará vida en sus cuerpos mortales mientras el Espíritu de Dios, quien vive en nosotros. Padre, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, resucitó a Cristo en nosotros, Señor. Ahora, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos has dado ese poder, Padre, para vivir una vida en obediencia a ti como Cristo. Dios, a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Podemos entender este glorioso evangelio, que es vivirlo para Cristo, Señor. Vivirlo conforme a su piedad, a su misericordia, a su amor, Padre. Porque no hay nada bueno en nosotros, Señor, que agrade, sino el carácter de Cristo, que tiene que ser transformado cada día en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ya no tenemos temor, Padre, del pecado. Tú nos enseñas a enseñorearnos, Señor.
vida es nuestro Padre. La vida es nuestro Padre. Tu herencia es nuestra herencia, Señor, y es una herencia santa. Libre, Señor, del pecado y de la condenación. Pasados de muerte a la vida por el sacrificio de nuestro amado hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos a honrar su nombre. Enséñanos a honrar su nombre, a glorificarlo en nuestras acciones, a glorificarlo en nuestro andar y nuestro caminar. Bendito sea Jesús y el Espíritu del poder que lo levantó entre los muertos. Alabado sea tu nombre, Señor. Hay vida, Señor, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida y en abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, los que están muertos resucitan por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Por causa, Señor, del poder de tu palabra y tu Espíritu, resucita, Señor, los que están muertos. En el nombre de Jesús, trae vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Enséñanos, Señor, a que este Cristo que ha nacido en nosotros pueda crecer. Que podamos alimentarnos de tu santa palabra, Señor. En la oración, en la comunión con tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, que crezca en sabiduría, que crezca en la gracia, para que amemos cada día tu santidad, que nuestros pies no vayan presurosos a correr el mal, que pueda crecer cada día el temor, Señor, a leer tu palabra, que crezca en nosotros tu santidad,